Un juego en equipo. 5 voluntades dispuestas a dejar cada gota de sudor en la defensa. Un puñado de hombres que se mueven como uno solo para vencer el aro rival. El básquet es un juego de conjunto o no es nada. Las individualidades son solo eso. Los talentos necesitan de un grupo o por lo menos de un socio, y cuando 2 talentos se encuentran, la magia ilumina el estadio. Qué lindo se ve todo de acá, cerca del aro. Cada vez más lejos del rival, cada vez más alto. Una medalla en el alma, como una puesta de sol. Una pelota naranja pica en mi corazón. Y en un segundo cambiar el mundo. Todo puede pasar en un segundo más. Dijeron que me estaba esperando el máximo goleador de la Liga Nacional, ¿es así? Alejandro, querido. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Qué gusto. El defensor eras vos. ¿Te acordás cuando jugábamos? Exacto. Tenés buena memoria. Algo me acuerdo. La verdad que gracias por recibirme acá en Atenas para tener una charla de básquetbol. Y la verdad que es un gusto hablar con vos, que fuiste un protagonista muy importante de la historia del básquetbol argentino. Yo quería consultarte, quería charlar con vos, a ver si vos creés en eso que dicen algunos hombres del deporte, que los grandes equipos se hacen a partir de pequeñas sociedades. ¿Creés que eso es así? Sí, creo que hay gran verdad en eso. Días pasados hablábamos y más allá de las relaciones que hay o de los conceptos que te da un entrenador, los jugadores, los sistemas, yo siempre decía que hay pequeñas cosas que los jugadores aportan que están fuera de lo táctico que hace un equipo. Una sociedad en 2 jugadores que por ahí toman decisiones sin que el entrenador se las diga o que se conocen de memoria. Y dentro de un mismo equipo yo creo que pueden haber varias sociedades. Obviamente siempre hay algunas sociedades que son más fuertes por historia, porque fueron durante mucho tiempo compañeros, porque le ha tocado compartir muchas cosas, pero también hay pequeñas sociedades que creo que son importantes. Y es conocerse. Yo creo que esas sociedades se basan en conocer, saber cuáles son tus virtudes y cuáles son las mías. Milanesio y Campana formaron la sociedad más talentosa y eficaz de la Liga Nacional. Una dupla que desplegó juego y sobre todo que ganó títulos. La mayoría de los grandes duplas siempre es un base y un jugador. Normalmente son 2 jugadores que son bastante importantes en el equipo, donde lo tenés que buscar seguido. Y bueno, y así empezamos a hacernos señas, a hablarnos, mirá, hace esta, hace aquella. Y las duplas estas creo que se forman con, no sé si están hechas o son personas que en un momento se encuentran y se conocen a la perfección, ¿no? Vos conformaste una gran sociedad con Marcelo Milanesio, ganaron todo con Atenas de Córdoba y parecía que de memoria se entendían, como se dice habitualmente. ¿Cómo nace esa relación con Marcelo? Porque ustedes ya desde chiquitos, desde jovencitos, integraban selecciones provinciales. Fue como muy espontáneo. Y lo más curioso es que, obviamente, 2 jugadores que hemos sido líderes en nuestros equipos y con actitud importante hacia el juego, llámese ego por ahí, pero sin embargo estábamos juntos y éramos mejores los 2. Eso siempre lo hemos hablado, ¿no? Que juntos sentíamos que éramos los 2 mejores. Y había muchas veces que sí, que armábamos cosas y otras que salían automáticas. O Marcelo venía y me decía, mira, yo te voy a poner la pelota ahí, no me importa cómo sea, vos la agarras. Y otras veces que yo le decía, mira, vos cortá y hacé que no va a pasar nada, yo te la voy a tirar a tal lugar. Y así fuimos creando jugadas o pequeños un tics. estilo. Pero teníamos tics.
A veces que Marcelo me hacía así, le decía, vamos a hacer el 7 de espada, y me hacía así y sabía que era puerta de atrás. Con Pichi Campana creo que nos fuimos descubriendo o entendiendo al correr de la liga. De entrada no, porque yo te digo que en las divisiones inferiores yo casi era base suplente de las selecciones de Córdoba, juvenil, entonces no sé si ya ahí en esa época tenía tanto entendimiento. Capaz que cuando viene Pichi a Atenas yo tenía más entendimiento con Mario que con Pichi. Con otros jugadores no he podido generar una dupla, ni siquiera similar con Marcelo. Sí he tenido, seguro, con otros bases que he compartido y hemos generado situaciones, pero como Marcelo, no, ninguna. Hablar de Pichi y Marcelo Pichi es una cosa increíble, ¿no? Cuando llega Pichi al equipo, nosotros teníamos ya un tirador, un gran tirador de 3 puntos como Mario Milanesio. Pues yo en ese momento estaba dentro de los 4 o 5 goleadores de la liga. O sea, yo 30 puntos de promedio. La llegada de Pichi pasa a que hubo partidos que no jugué. Hoy en día, yo no sé si alguien se bancaría una situación, si yo soy el goleador del equipo y me traen un goleador que no sé si es muy manejable la situación, pero en ese momento yo quería salir campeón. Entonces yo sabía que con Pichi y Germán era lo que nos faltaba para salir campeón. Esa fue la humildad de Mario que tuvo, de ningún problema de aceptar el rol que le tocaba, la llegada de Pichi, aceptarlo como el jugador estrella, como el jugador que nos podía dar el salto de calidad. Y creo que eso también fue la gran virtud de saber entender, y todos, él y todo, encontrar el lugar para que Pichi pudiera ser lo mejor que pudiera ser y ayudarnos a nosotros a conseguir las cosas que hasta ahí no habíamos podido conseguir. No tuvo absolutamente ningún reparo, todo lo contrario. Fue un hecho que para mí fue muy bueno porque hasta él apoyaba mi llegada al equipo y eso que le iba a significar menos minutos y menos juego a él. Pero ya nos conocíamos con todos de la selección de Córdoba. Pero eso fue algo muy notorio que pasó y muy generoso de parte de Mario. Al correr de los partidos y los años, obviamente me fui entendiendo, era fácil entenderse con Pichi, donde se la tirara a agarrar un gato. Pichi, la verdad que era un tipo que se la podía dar mal y tenía no sé qué en las manos, era como si tuviera, no sé, algo que nunca se le escapaba una pelota. La verdad que un jugador, para mí, un fuera de serie distinto, lo mejor que vi. Como decían en Córdoba, Marcelo y a Pichi los compadres, ¿no? Un poco de que se conocían o, no sé, de verlo. Vos venías jugando y veías que Marcelo movía la boca o guiñaba un ojo y sabías que venía una puerta de atrás de Pichi o iba a hacer una jugada Pichi. Tienen ese lenguaje de años, de jugar juntos, de querer ganar juntos. El ser el puesto de base, Marcelo era un jugador totalmente distinto en su forma de ver el juego, en su administración de todas las situaciones que hacen. Es como Marcelo hacía muy fácil lo que para otros parecía muy difícil. Y Pichi era un goleador, no sé, sin límite. Era un goleador como nunca vi en mi vida. Entonces yo creo que con muy pocos condimentos se tenía que llegar a dar, hasta lógicamente, que esos dos jugadores se entendieran rápidamente. Y yo creo que de alguna manera hasta Atenas tuvo suerte de encontrar esa dupla que después fue un poco, digamos, el camino a seguir por todo el resto, ¿no? Yo como base, siempre el base por ahí tiene más identidad con un goleador, porque es como que el base busca siempre más el jugador que hace más goles, como que entonces ahí se te empieza a generar sí o sí un entendimiento, porque es el jugador que lo tenés que buscar más veces, porque es el jugador que normalmente hace más puntos. Pichi, ¿qué cosas recordás de Marcelo que vos decías, cuando pasa esto, me la va a dar o esto va a generar un buen encuentro entre nosotros? Marcelo con la mirada ya sabía. Ya sabía si en los momentos decisivos del partido te la iba a dar a vos o si yo ya sabía si la iba a jugar él. Hoy me lo preguntás y yo recuerdo eso. Aparte él leía mucho. Él siempre al final, siempre me buscaba, pero cuando él estaba bien, la decidía él. Y provocaba muchas situaciones, ¿no? Porque aparte era un jugador de no enceguecerse. Por ahí sí él sabía que iba a definir la última pelota, iba a tomar una decisión, pero estaba pendiente a qué situación te podía dar el juego. O si lo doblaban, o si lo defendían bien, o estaba pendiente de los jugadores. Pero la mirada con él era ya saber que iba a ser uno y que iba a ser otro. Tenían gestos y señas que yo no se les he enseñado para nada. Ellos las incorporaban, pero a altísima velocidad. Y Marcelo le ponía pelota a altísima velocidad. Y realmente salía
del público venía el ¡oh! Porque era increíble. Realmente Pichi, un jugador explosivo, un jugador definidor, un jugador que quería la pelota, quería el gol, buscaba el gol y bueno, Dios le ha dado una potencia física impresionante, ¿no? Y bueno, y así empezamos a hacernos señas, a hablarnos, mirá, hace esta, hace aquella, levantaba la ceja como el aire, una liyú, o sabíamos que si le hacía tal cosa se tenía que volver de tal cortina o no, qué sé yo, empezamos a descubrir otras cosas más allá del juego natural que nos daban la práctica y el entrenamiento, ¿no? Empezamos a hacer otras cositas extra. No sé si es el destino o se tenía que dar así, pero realmente lo que hacían Marcelo y Pichi en ese momento, por lo que eran como jugadores, por la inserción de ellos y el hambre de ganar, yo creo que son cosas, para mí, gusto, irrepetibles, porque realmente marcaban una diferencia con un básquetbol de altísimo nivel. Y como estamos hablando de las primeras épocas, yo quiero trasladar esto porque toda su carrera, digamos, yo admiré su forma de jugar, tanto de Marcelo como de Pichi. Me demostraron cosas increíbles en toda su carrera, digamos. Campana y Milanesio ganaron juntos las ligas de 1987, 1988, la 91-92, la 97-98 y la 98-99. Las Copas de Campeones de 1998 y 1999, el Panamericano de Clubes 1996 y la Liga Sudamericana en el 97 y en el 98. En la selección jugaron juntos en 3 mundiales. A ver, tiramos un par de ideas, a ver cuál crees que se ajusta mejor a la realidad de ustedes. Yo creo fundamentalmente que a ustedes lo que los unía era la enorme pasión por este juego. Eran unos verdaderos enfermos del básquetbol, vivían por y para el básquetbol. Me parece que eso también es un punto de contacto. Esa creo que es la principal. Más allá que éramos profesionales, amamos este deporte. Esa es la realidad. Hoy en día nos seguimos juntando y seguimos hablando, recordando cosas que hemos hecho como buenos viejos, pero también leyendo mucho de la realidad que pasa ahora, ¿no? Y teniendo nuestras opiniones de lo que ha cambiado el básquetbol cuando nosotros iniciamos y fuimos desarrollando nuestra carrera a lo que es ahora. Pero sí éramos enfermos. Nosotros, si no jugábamos los 40 minutos, nos sentíamos mal. Las camadas que vinieron después, hubo algunas sociedades. En su momento, Pepe Sánchez con Manu Ginóbili puede haber sido una de esas. ¿Distinguías algo en lo que te rememoraba lo que habían vivido ustedes? Y puede que sí. Es difícil a lo mejor identificar fuertemente una sociedad porque, bueno, nosotros estábamos en Atenas y estábamos en la selección. Era semana a semana y ellos era una vez por año. Claro, una vez por año, cada 2 años, cuando estaban en la selección, que hicieron cosas muy importantes. Pero ha habido muchas sociedades que han sido importantes. En este último tiempo, y ahí sí a nivel de clubes, porque compartieron en España, Pablo Prigioni, un coterráneo, exactamente, con Luis Escola. Y 2 grandes jugadores en puestos distintos. Fíjate vos qué curioso, ¿no? Hemos hablado de todos bases y ayuda base. Exacto. Este es un base con un pivot. Que siempre dicen, y que yo no sé si son verdades absolutas, pero decía que ir a armar un buen equipo, tener que tener un buen base y un buen pivot. Bueno, hay muchos ejemplos que no es así, pero bueno, siempre es bueno tener un buen base y un buen pivot. Y siempre es bueno tener muchos jugadores. Exacto. Y sobre todo para un anotador como eras vos, un buen base que te la pase y un pivot que agarre rebote siempre es importante. Bueno, pero en los equipos todos los jugadores son importantes. En mayor o menor medida todos tienen su función. En los últimos años, los argentinos nos acostumbramos a ver combinaciones de Prigioni y Escola en la selección. Una dupla brillante. Lograron uno de los pick and rolls más difíciles de marcar. Conformaron una sociedad que hace que lo difícil sea fácil y que el ataque de nuestra selección haya sido difícil de marcar. Cuando veías, o cuando ves todavía ahí la dupla de Pablo Prigioni con Luis Escola, ¿qué cosas te llaman la atención, te gusta de esa combinación? Mira, Luis Escola es un jugador muy versátil dentro de la posición de pivot, que le ha dado muchas cosas y se ha ido ganando un lugar a lo largo del tiempo, ¿no? Porque, bueno, él de la generación dorada comenzó siendo un recambio del equipo, pero terminó siendo un jugador importantísimo para el equipo. Tal es así que, y con todo respeto lo digo, hay otros jugadores que se pueden reemplazar, pero él es mucho más difícil.
A pesar de que siempre no hay nadie indispensable, el cementerio está lleno de indispensables, pero creo que es así. Y Pablo ha sido un jugador que con mucho trabajo y sacrificio se ha ido ganando un lugar más que importante. Bueno, no por nada hoy llegó a la NBA a una edad donde muchos ya están retirándose o disfrutando sus últimos años de carrera, ¿no? Él se ha superado. Y seguramente por haber compartido el club han desarrollado una comunicación que no sé si es similar a la nuestra, porque la verdad que eso lo podrán decir ellos, pero que es realmente notorio. Sinceramente lo digo, porque el hecho de jugar en posiciones tan distintas como un pivot o un base, pero buscarse, reconocerse, saber cuál es la virtud que tiene cada uno, y eso son lo que hacen las grandes duplas. Yo creo que la dupla que formaron Pablo Prigioni y Luis Scola es una de las duplas más impresionantes que me ha tocado de ver a mí en mi carrera. Te diría de la historia del básquet que yo me ha tocado ver. Bueno, nace de muchas temporadas, de muchos partidos, de muchos entrenamientos juntos en el Baskonia y de entender los dos situaciones de juego de la misma manera y el repetirlas tantas veces en tantos, como te decía, entrenamientos y partidos, después también en la selección ha hecho que no tengamos que hablar quizá de nada, simplemente salir a la cancha y yo sé dónde se va a mover él sabe que yo voy a jugar situaciones para darle la pelota a él. Es algo, una conexión que no he tenido con casi ningún jugador, ¿no? No, se fue dando naturalmente, no hubo un punto, no hubo un momento. Él llegó a Vitoria, yo ya estaba en Vitoria y bueno, al principio del primer año estaba jugando con José Calderón y compartía minutos, con lo cual no cruzábamos tantos minutos en cancha, pero ya empezábamos a entendernos y ya empezábamos a jugar bien y después empezamos a conectar ya de manera más profunda en todo sentido en cuanto a nuestra manera de ver el básquet, de trabajar, nos hicimos muy amigos, nuestras familias se hicieron amigos y él pasó a ser más protagonista como jugador, jugando más minutos, siendo más importante y empezamos a jugar más tiempo juntos, lo cual nos hizo empezar a entender y empezó a funcionar y cada vez la fuimos usando más. Se entienden de una manera tan perfecta dentro y fuera de la cancha, tienen las combinaciones entre ellos, saber dónde está. O sea, en todo momento Prigioni tiene en la cabeza, tiene el mapa de dónde está Scola, dónde tiene que recibir la pelota, en qué momento, en qué lugar, cuando el defensor está de qué manera. Scola sabe exactamente cuándo Prigioni lo va a buscar y cuándo no, cuándo tiene que ponerse en un lugar y cuándo no. O sea, me parece que esa dupla ha sido algo maravilloso y de cómo también un mensaje de cómo dos jugadores con un talento tal vez limitado de alguna manera pueden potenciarse hasta niveles que nadie puede soñar. La parte más curiosa de esta dupla, digamos, o de esta situación que se dio fue que durante mucho tiempo Vitoria fue criticada porque absorbíamos mucho del juego. Y si bien éramos muy eficientes, daba la sensación que jugábamos nosotros dos solos. Y durante mucho tiempo fue criticada. Después tuvimos muy buenos años a nivel equipo, con lo cual esa crítica se fue un poco diluyendo. El gran fuerte de Prigioni y de Scola es el pica la bola. O sea, realmente de eso se hicieron indefendibles a nivel europeo. Y realmente preocupaban a todos los equipos, a todos los técnicos, y para muchos eran indefendibles los dos. Y la verdad que lo juegan muy bien. Pablo muy inteligente y Luis un anotador increíble. La verdad que en una baldosa te saca un tiro muy rápido, es muy rápido para los pibos que lo defienden, entonces saca muchas ventajas. Entonces, bueno, Pablo supo sacarle todo el jugo a Luis. Son dos jugadores, la verdad que muy completos, muy inteligentes, que son muy profesionales y que lograron un grado de comunicación, no sé si calificarlo como el de Marcelo y mío, pero que bueno, que son esas sociedades que yo te hablaba que benefician al equipo y que potencian a los dos jugadores ni hablar. Y al equipo le dan un plus, que hay equipos que no pueden formar esas sociedades y creo que no tienen la calidad. En todo buen equipo seguro que vos encontrás una sociedad importante que le aporta ese plus al juego, ¿no? Y bueno, después fue muy fácil trasladarla del TAU a la selección. ¿Por qué? Porque el entrenador de la selección lo único que tenía que decirle es ustedes hagan lo mismo que saben hacer y que el resto se vaya acoplando. Entonces había muchas jugadas entre ellos, que recuerdo en aquel 2007,
en el preolímpico de Las Vegas, se cansó Scola de hacer puntos porque nadie podía parar la famosa jugada del pick and roll, que es la jugada que hacen entre los dos, que son dos jugadores, un externo y un interno. El interno le pone una cortina al defensor del base, en este caso de Prigioni, y empieza a jugar en parejas, 2 contra 2. Bueno, esa jugada que se llama de pick and roll y que es tan importante del básquet, ellos la llevaron a los niveles de ser una clínica, y me parece que muchos equipos y muchas parejas han visto en ellos de cómo la hacen para copiarlas incluso. Luis y Pablo creo que son una combinación de estas, no sé, Stockton, Malone, para decir, por lo que han jugado y cómo se conocían en el pick and roll. Y si bien esas sociedades también viste, cambian, pero el equipo, siempre hablo del equipo, absorbía todo lo que podía absorber. No es que si ellos jugaban y tiraban 10 pick and roll, alguno hacía mala cara, no. Lo absorbía, estábamos todos contentos, trabajando para bancar esas situaciones, ¿no? O jugando por atrás para sacar rédito de eso. En Turquía creo que bueno, fue un momento importantísimo de esa dupla, por las ausencias que hubo y porque Luis era un jugador en ese momento irreemplazable para el equipo, ¿no? Tuvo un mundial realmente tremendo, él y todo el equipo, ¿no? Porque a pesar de las ausencias tuvieron una actuación realmente muy destacada. La dupla Prigioni-Scola en el Mundial 2010 fue determinante, porque cuando al no estar Ginóbili, que te soluciona por su propia capacidad individual, por su propio talento, te soluciona muchos problemas, tenés que ir mucho a lo estructurado. Y la estructura que formaban Prigioni en Scola, en esta jugada de pick and roll de 2 contra 2, fue determinante para que Argentina tuviera otra muy buena actuación, porque uno dice quinto en el mundo. Bueno, quinto en el mundo después de mantenerse 8 años en la elite. O sea, ese equipo también se potenció mucho con esa dupla Prigioni y Scola y con lo que le dieron el resto. Sí, puede ser que el día ese de Brasil en Turquía haya sido, por la importancia que tenía el partido, haya sido tremendo. El partido con Brasil fue un momento muy alto mío, personal. Tuve un torneo bueno y estaba en una buena forma. Y bueno, el hecho de que estaba jugando con Pablo me dio un poco el plus ese porque ya llevábamos muchos años jugando juntos, es mucho más fácil jugar con él. Esa combinación de Prigioni y Scola jugando el pick and roll, que por más que Mañana lo conocía, es una jugada muy difícil, porque por más que vos digas cómo pararla, si los jugadores brasileños no pueden, era una misión imposible. Luis Scola y Pablo Prigioni rubricaron con títulos su sociedad deportiva. Con el Tau Cerámica salieron campeones en la Copa del Rey en el 2005 y 2006. En la selección argentina consiguieron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2008, pero también un oro, una plata y un bronce en el Torneo de las Américas y un cuarto y un quinto puesto en los Mundiales 2006 y 2010 respectivamente. Cuando hay una sociedad ahí, una dupla tan rendidora que genera tantas cosas, ¿puede provocar también algún resquemor con el resto del equipo cuando tanto juego de un equipo pasa por esa dupla? Puede que sí. Yo lo que te puedo decir en el caso nuestro es que no. Es que no. Siempre hay situaciones que uno tiene que tener generosidad y aprender a leerlas. Marcelo, sobre todo, era una persona que estaba muy atento de que nadie estuviera enojado, de que nadie tuviera... Se sintiera que estaba... Un ratito a cada uno. Se sintiera que estaba al pedo en el equipo. Esa era la realidad. A costa muchas veces de estar mal o salir del juego él, o no hacer cosas que él podía hacer. Pero sí creo que todo el mundo nos ha respetado mucho, porque sabía que queríamos ganar. Porque sabía que no buscamos el lucimiento personal por encima del equipo, porque sabíamos que nuestra preocupación era siempre que el equipo ganara. Por supuesto que había muchas veces que éramos los que manejábamos las riendas, sobre todo porque éramos base y ayuda base. A veces me tocaba a mí llevar la base para darle un poco más de descanso a Marcelo o armar más el juego, sobre todo ya en los últimos años de mi carrera, donde uno tenía una función dentro del equipo distinta, ¿no? No era el pibe que me quería saltar a todo el mundo, que no me importara que hubiera 3 grandotes, yo iba a volcársela lo mismo. Y eso hacía que nuestros compañeros nos respetaran. Ya no te daban los rifles, diría Montenegro. No, ya estaban mal, estaban baqueteados. Del respeto que se han ganado, de eso nadie lo duda, eso está bien firme. Y la verdad que pensé que hicimos algunas macanas, ¿eh? Exacto. Bueno, pensé que hicimos macanas, pero bueno, es parte de la experiencia que uno va adquiriendo en la vida, ¿no? Seguramente lo podríamos cambiar, pero en ese momento las hicimos.
Seguro, seguro, y todo lo que ustedes le aportaron al básquet argentino, nadie lo va a poder discutir y están en el recuerdo permanente de la gente. Pichi, muchas gracias por haber compartido estos ¿Te animás después que tiremos unos tiros? Y todavía, pero ya estoy viejo. Yo la mano la tengo intacta. Los rifles, como dice el loco, están muy mal. Pero ha sido un placer y muchas gracias porque recordar estas vivencias a veces también a los que nos hemos retirado nos hace bien, sinceramente. Un gusto, Pichi. Gracias, Marcelo. Cuídate, ¿eh? Dale, dale, querido. Sí. Cuando voy por Buenos Aires te llamo y te desafío. Dale, dale, dale. Argentina tuvo sociedades que marcaron los tiempos y movimientos de la pelota naranja sobre el parquet de nuestro básquet. Fueron encuentros de dos jugadores que se hacen brillar mutuamente. Sociedades deportivas, parejas de juego, duplas históricas. Faltando 10 segundos con los puntos para atrás, el equipo sin aliento no la remontaba más. Los de enfrente son más altos que las torres de Dubái, corren para todos lados y no paran de anotar. Esto es como en la vida, defenderse y atacar. El pivot se la pasa a Manu que logra anotar. Bien